Mi nombre es Estela Rivera y yo les voy a hablar sobre la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial es la responsabilidad atribuida al deudor en no cumplir con su obligación ante el acreedor. Es la garantía o el respaldo económico que el deudor ofrece a los acreedores que sus obligaciones serán cumplidas. Las características de la responsabilidad es personal en cuanto el objeto de la obligación consiste en un determinado comportamiento de la persona. Y conviene puntualizar que, aunque se afirma que la responsabilidad es personal en el sentido explicado, la base material de la misma es puramente patrimonial, lo que significa que no existe una responsabilidad personal o que se haga efectiva sobre la propia persona como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones. La responsabilidad es universal o ilimitada. La responsabilidad patrimonial es permanente. ¿Esto qué significa? Significa que está presente en la obligación desde el momento mismo del nacimiento de la deuda hasta su cumplimiento o su incumplimiento. Los principios que rigen en materia de responsabilidad patrimonial. Principio de integridad del patrimonio. El deudor está en la obligación de conservar la integridad de su patrimonio para que el acreedor tenga un respaldo, ya que el deudor paga con el patrimonio si no lo hace en efectivo. El principio de responsabilidad ilimitada. Todos los bienes del deudor están expuestos al poder de expropiación por parte del acreedor. Principio o ley de concurso. Es el procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia. Es decir, es la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda, debiendo cumplir con su patrimonio. Los privilegios. Los acreedores que no tienen una causa legítima de preferencia, esto es, se refiere a que su crédito no está protegido ni por privilegio ni por hipoteca, se les conoce con el nombre de acreedores quirografarios. O sea, no tienen un bien determinado garantizando sus obligaciones, sino que todos los bienes en general del deudor constituyen su garantía. En caso contrario, se llamarán acreedores garantizados o privilegiados. ¿Qué es un privilegio? El acreedor privilegiado es aquel que por disposición expresa de la ley es puesto por encima de otros acreedores para la satisfacción de su crédito, tomada en consideración la razón por la cual se contrajo la obligación, que toma en cuenta la ley para conferirle privilegio a un determinado acreedor. La motivación puede ser de diferentes razones, por ejemplo, razones de humanidad. También el privilegio puede nacer por una relación particular entre el acreedor y el deudor. En consecuencia, determinados acreedores por ley tienen prelación sobre ciertos géneros de bienes, particularmente sobre bienes muebles, y se ejecutan sobre todos los bienes muebles del deudor y no atribuyen al acreedor un derecho de persecución sobre los mismos. Es importante saber que el acreedor privilegiado no puede ejercitar su privilegio sobre los bienes muebles del deudor que salgan del patrimonio de éste. Los privilegios especiales son aquellos que afectan a determinados muebles y que se refieren en las ejecuciones crediticias concurrentes a la prelación sobre bienes en concreto, como lo de los acreedores pignoraticios sobre las prendas respectivas. Que es un acreedor pignoraticio, es el que cuenta con una garantía real. Los privilegios sobre bienes inmuebles. Tendrá privilegio sobre un inmueble el crédito proveniente de los gastos hechos en beneficio común de los acreedores en su embargo de depósito o remate. Estos privilegios, al igual que los anteriores, se clasifican en general y en especiales y se reducen a tres grandes grupos especificados en los tres artículos señalados. Las garantías personales, es decir, la fianza, se denominan garantías personales aquellas formas de amparar el cumplimiento obligacional donde una o más personas se presentan para responder conjunta o solidariamente con el deudor por el pago de la deuda y se denominan fiadores o avalistas. Y las instituciones que crean estas figuras jurídicas no son garantías reales, pues no hay ningún bien específico destinado a ser ejecutado en caso de que el deudor no cumple con lo que se le obligó, sino que es todo el patrimonio del garante el afectado. Las garantías reales, la prenda y la hipoteca, es aquella en la que el deudor ofrece como aval un bien propio o de otra persona por obtener crédito. Hay varias modalidades de garantías reales, siendo la prenda y la hipoteca las más comunes. La prenda es una modalidad de contrario mediante el cual un deudor ofrece a su acreedor un bien.
Un bien para transmitir seguridad en el crédito y dicho bien deberá restituirse cuando se extinga la obligación contraída. La hipoteca se aplica sobre algún bien del deudor o de una tercera persona de tal forma que el acreedor es el beneficiario de dicho bien. La garantía real es objetiva, pues se basa en un bien tangible y concreto. El origen de las garantías reales proviene del derecho romano y es en el que ya se contemplaba algún procedimiento legal para cumplir con las obligaciones contraídas, por ejemplo, la fiducia o el timón. Gracias.